Rod. Hola, Stephanie. Este es nuestro 10º episodio. Ya. Oye, ¿cómo vamos a hacerlo de las temporadas aquí, ¿Podríamos hacerlo por año? No sé, la verdad es que no lo he trabajado todavía. No hemos trabajado realmente cómo van a funcionar todas las temporadas y todo eso. Pero lo importante es que tenemos ideas y tenemos temas y hay mucho de qué hablar. Definitivamente que sí. Bueno, pero antes que nada me gustaría invitar a todos los que nos están escuchando a seguirnos en nuestros canales. Tenemos el podcast en Spotify, también está en Apple Podcast y nuestro canal de YouTube. Para los que nos siguen también por ahí, nos pueden comentar cosas, nos pueden dar like, dislike y nos pueden también seguir. Sí, y comenten, mándenos mensajes, todo lo que necesiten hacer para por si necesitan como algún tema que hablemos acerca de la vida en Noruega, la vida en México, cultura, viajar, lifestyle, todo lo que ustedes quieran. Todas las preguntas son válidas, adelante. Sí, de hecho creo que viajes fue uno de los temas más populares cuando fuimos a México y estuvimos con mi familia. Como que nos preguntaban, ay, ¿cómo le hacían para viajar a este lugar? Y no sé qué es más barato. Pero bueno, igual puede ser como una invitación a aquellos que nos escuchan por si tienen algún interés en viajar en algún punto en específico. Sí. Ajá. Pero bueno, el día de hoy tenemos el tema de adaptaciones que Rodrigo y yo hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Entonces, vamos a empezar con la ciudad que prácticamente nos dio inicio a comenzar nuestra relación, que es Tijuana. Así es. Y es interesante porque ni tú ni yo somos originarios de Tijuana. Sí. De hecho, interesantemente, son pocas las familias que son originarias de Tijuana, realmente. Sí. Tijuana es una ciudad llena de inmigración interna de México. Mucha gente va a Tijuana a buscar trabajo o a cruzar a Estados Unidos. Sí, de hecho, algo que me quedé pensando es que creo que es importante durante nuestro recuento de situaciones mencionar en qué año estamos como que ubicándonos en México, porque también tiene ya tiempo que no estamos ahí. Entonces, prácticamente tú y yo nos conocimos en el 2013 en Tijuana. Entonces, vamos a recordar un poquito lo que llegamos a aprender en aquel entonces acerca de nosotros mismos gracias a la ciudad, ¿no? Entonces, vamos a remontarnos 2013. Hasta ese momento, cuando tú y yo nos conocimos, ¿qué es lo que aprendiste tú de la ciudad? Es esa dualidad que tiene mucho que ver con vivir en la frontera en general. Es esa capacidad de poder ver que no nada más donde estás es lo único que hay. Tienes tan cercano otras culturas y es tan fácil poder como cruzar la frontera y poder ver completamente otro estilo de vida. Eso te ayuda a tener muchísima perspectiva y eso es algo que aprendí desde muy pequeño. Yo vengo de Sonora y Mexicali es su propia burbuja porque también viví desde muy pequeño en Mexicali, pero vivir en Tijuana hace como que, o sea, ves que la gente realmente está hablando en inglés. Hay como mucha interacción con gente de Estados Unidos, diferentes culturas y hay muchísima inmigración. Muchísima gente necesita ir a Tijuana como un paso para poder ir a Estados Unidos. Entonces, sí, la perspectiva es algo que definitivamente me ha ayudado a mí. Como a entender al vivir en Tijuana. Ok. Si yo tuviera que resumir lo que aprendí de Tijuana fue prácticamente obtuve mucho conocimiento y maduré bastante. O sea, no sé si fue también por la etapa de la vida en la que estaba, que era prácticamente de secundaria a universidad, pero como que me di cuenta que la autenticidad de tu persona es valiosa. Entonces,
gracias a ello, por ejemplo, todas estas, digamos, pequeñas empresas, gente emprendedora, toda la burbuja creativa, o sea, eso para mí fue algo que me fascinó. Y dije, ay, qué mejor como zona que, por ejemplo, Tijuana, como para empezar a, no sé, hacer networking, crear colaboraciones, hacer colaboraciones, emprender, fracasar, volver a emprender. Y aún así como que siempre es bienvenido. Entonces, eso más aparte, socialmente hablando, el hecho de que no hay como esas jerarquías sociales como en otros estados. Así es. Fue algo que también me impactó mucho, ¿no? O sea, en la universidad podías estar con hijos de empresarios como fuertes de Tijuana o inclusive personas que se codeaban con narcos. O sea, no pasaba nada. Eras como igual que todos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho, ahora que lo mencionas, y miren, la verdad es que yo aprecio muchísimo el país de donde vengo, quiero mucho a México, pero uno de los graves problemas que tiene es el clasismo. Y el clasismo es la separación de burbujas sociales dependiendo del estatus socioeconómico que tienen. Entonces, es algo que es muy borroso en Tijuana. En Tijuana realmente la gente, o sea, es celebrada por el simple hecho de que es diferente, es aceptada. Y de hecho hasta es como, o sea, te hacen, te empujan a que seas tú. O sea, por el mismo como actitud de la gente de Tijuana. Y eso es algo que también muchísimo aprecio y yo aprendí a integrar en mi vida. Por eso estar rodeado de gente completamente diferente a mí no es un problema para mí. Y yo creo que no sé si este fenómeno se ve igual en toda la parte fronteriza. Y a ver, ahora sí que las personas que nos escuchan nos pueden corregir. Sí. Pero siento yo que todas las ciudades fronterizas, todos los norteños, somos más abiertos a la aceptación e integración de otros que lo que, por ejemplo, se maneja en el centro de México. Sí. Es muy distinto. Por lo menos es mi experiencia también. Sí. Y bueno, ahora sí que obteniendo estos valores, digamos, si tú, así resumiendo como fuertemente lo que aprendimos de Tijuana, después nos movimos tú y yo a Guadalajara. Entonces, en Guadalajara fue, creo yo, un contraste Definitivamente. A lo que estábamos como que acostumbrados, pero tú ya tenías como esta información previa, ¿no? Porque tú hiciste... Yo estudié. ¿Años? Yo estudié universidad en Guadalajara. Sí. Sí, entonces, para mí era totalmente distinto. Y recuerdo que cuando lo mencioné con familia, una prima me dijo, sí, te va a encantar. Y yo, ok, pues no sé por qué dices eso, pero a ver qué tal. Y por ejemplo, nada más para cerrar rápidamente el tema de Tijuana, yo siempre he dicho, y ahí disculpen a los tijuanillas, pero Tijuana está horrible. O sea, la ciudad es muy fea. No creo que nadie te argumente en contra, porque la verdad está horrible. Sí me han hecho caras. Pero, o sea, no tiene como mucho atractivo la ciudad. Pero para mí el atractivo es la gente, es la comida, es los viñedos, es esta parte de, inclusive como landscape, como de la naturaleza, la Sierra de Baja California. O sea, todo eso, inclusive la apreciación por el desierto, como que me enseñó otra cara de qué es México. Pero, por ejemplo, ya comparándola con Guadalajara, Guadalajara es una joya. Y de hecho me acuerdo que tú me hablabas acerca del porfiriato, de cómo Porfirio Díaz embelleció mucho esta ciudad, ¿no? Sí. Y específicamente le metió mucho amor a todo lo que es las zonas públicas de Guadalajara. Incluso mandó a hacer cosas, mandó a hacer como todas esas como herrería que hay en las plazas y como en las partes de las glorietas y todo eso, hay mucho trabajo de artistas franceses.
sí, que trajo desde allá. O sea, es como... o sea, realmente sí está muy embellecida la ciudad. Sí, y de hecho me acuerdo que de las primeras cosas que me llevaste a ver fue esto de la cañada o la barranca o no sé cómo se llama. Ah, sí, la barranca de Huentitán. Sí, Ujú. súper bonito. O sea, Sí. y eso que no llegamos como que a explorar hasta abajo. Sí. Eh, Cabe mencionar que en la barranca de Huentitán está la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte ujú, de la UDG. ujú. Ok. Sí, y por ejemplo, llegar porque, bueno, cabe mencionar también que nos fuimos manejando desde Tijuana hasta Guadalajara. Sí. Entonces fue una experiencia muy interesante porque vas viendo todo el ecosistema y toda la variación de fauna a través de estos estados. Y estuvo súper impresionante. O sea, llegamos a ver colores, por ejemplo, ver el desierto en color menta. Sí. Es como Sí. inimaginable. De O sea, amarillo a beige, a rojo, a menta. O sea, está muy interesante cómo cambia el clima. sí. O bueno, cómo cambia el entorno, pues. Y nos fuimos como en épocas de... Ahora vamos a citar un poquito aquí línea de tiempo otra vez. 2019, en octubre más o menos, ¿no? Septiembre, octubre nos movimos. En julio. Ay, perdón. No pasa Bueno, nada. verano. Sí, y por ejemplo, cómo se va transformando el desierto a toda esta zona como, pues que será medio tropical, que es Mazatlán. Sí, fue muy interesante ver la costa y empezar a ver palmeras de la nada. Pero cuando llegamos a Guadalajara me impactó muchísimo ver esos árboles tan gigantes, o sea, Sí. jacarandas a cada rato, bugambilias también, pero como que me recordó mucho a mi niñez cuando, por ejemplo, yo tuve mi niñez en Querétaro y tú mencionabas que tú la hiciste en Mexicali, ¿no? Sí. Entonces fueron como... Bueno, ahí tenemos como diferentes Niñeces. memorias, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, llegar a Guadalajara y darte cuenta de que la gente realmente, y hablando peatonalmente, bueno, arquitectónicamente hablando, la gente vive la ciudad, o sea, camina, y eso es algo súper bonito porque como mencionabas anteriormente, las zonas públicas están hechas para vivirlas. Sí. Y a final de cuentas, ese es como algo que un arquitecto urbanista es lo que desea, ¿no? Que Sí. los espacios se usen. Porque a comparación de Guadalajara, Tijuana, nunca tuvo como un plan como tal. Fue distinta su historia. Sí, porque Sí. porque se empezó a construir Tijuana en base a la necesidad y en base al traslado y en base al descanso también, de moverse de un lado para otro. Tiene una historia de camioneros y transportistas, la verdad. Sí, y sí me quedé en aquel entonces en que sí habían muchos planes de urbanización y me tocó tener compañeros que eventualmente empezaron a trabajar como en estas zonas públicas de la ciudad, delegaciones y demás. Pero ya no supe qué es lo que pasó. O estoy totalmente desconectada. Pero sí, en Guadalajara me impactó que empezaba yo a ver ya ciclovías en toda la ciudad, los trenes también, las estaciones creo que habían varias que las estaban construyendo, Sí. las casas también, era como, uy, qué cosotas, o sea, y sí, o sea, tan así que entré a trabajar ahí a un despacho de arquitectos y sí fue muy interesante ver los proyectos ya desde adentro, desde toda esta onda de la planeación y demás. Entonces, algo que, por ejemplo, a mí me enseñó Guadalajara es como esa reconexión con, en mi caso, con mi profesión. O sea, como que recordar de dónde venía, apreciar la ciudad. Creo que vivimos, sí, la ciudad súper bien porque Sí. nos situamos en ¿cómo se llamaba ese paseo? El Paseo Chapultepec. Ajá. Entonces vivíamos ahí, y pues los dos aprovechamos todo, ¿no? Restaurantes, bares,
Sí, o sea, todo lo que es la vida nocturna y todo eso, o sea, porque es algo que no hacíamos realmente en Tijuana. No. Porque en Tijuana como que sí es ir al café y es más de cafecito. Bueno, nuestro vibe. Sí, y es como más, digamos, o sea, Guadalajara en su vida nocturna es más de fiesta. Y Tijuana en su vida nocturna es más como de discusión. Es como, no digo discusión como de discutir, de pelear, no, pero es de sentarse a hablar de algo, ¿no? Y sí, puedes ir a un bar, pero vas al bar a sentarte a hablar de un tema, a sentarte a hablar del proyecto en el que estás haciendo, a sentarte a hablar de negocios. De negocios. O sea, ese tipo de cosas es lo que haces en Tijuana. Y sí hay escena de antros y clubs y todo ese tipo de cosas, como en todos lados. Pero, o sea, la juventud de los 25, 30 es más de sentarse en el café y hablar del proyecto que realmente estar hablando de estar como nada más enfiestado. Guadalajara es más enfiestado. Sí, y de hecho creo que ahí fue como, digamos, mi primer shock social, porque en Tijuana teníamos la costumbre de, por ejemplo, pues vivir en pareja, casarte y viajar. O sea, esa es como la ambición de en aquel entonces los matrimonios jóvenes, ¿no? Era como tenías 30 y tantos años y pues podías seguir trabajando, emprendiendo, viajando, no había problema de nada. Pero cuando llegamos a Guadalajara, creo que teníamos como unos 5 años de casados, algo así. Sí. Y la primera pregunta fue, ¿y no tienen hijos? Y fue como, ¿por qué? Sí. ¿Para qué? Entonces, ese fue como mi primer shock dentro de mi propio país, ¿no? O sea, la gente en Guadalajara está más enfocada a familia, a todas las mujeres queriéndose casar y cuando estás en familia, la doble vida, ¿no? Uh-huh. O sea, es como esas 3 opciones las que yo llegué a ver. Sí. Y o sea, tienes mucha razón. O sea, la gente en Guadalajara es mucho más tradicional. También es más religiosa. También es algo que sucede, pero es como una dualidad de ser religioso y ser enfiestado. Y como que el tijuanense es un poquito más estable, pero al mismo tiempo, o sea, y podemos hablar de esto en algún otro momento, o sea, el tijuanense es más nihilista y absurdista en el aspecto de que no le encuentra mucho sentido a la idea de la familia. Le encuentras sentido al trabajar y al buscar el proyecto y a cumplir el sueño de vida. O sea, ese tipo de cosas son cosas que el tijuanense le importan. O sea, se enfoca más en la realización profesional que realmente en la idea de tener como una familia. Obviamente, o sea, estoy generalizando, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y tienes razón, ¿eh? Porque llegaba un punto cuando empezábamos a tocar, porque, por ejemplo, otra cosa, en Tijuana puedes tener, yo como mujer puedo tener amigos y no pasa nada. Y cuando hablaba con amigos era como que jamás pensaban como casarse. Y en algún momento llegué a tener una discusión, bueno, no discusión, como una plática, como tú dices, una plática profunda. Y uno de ellos me llegó a decir que le daba como, decía, ¿para qué casarse? O sea, ¿cuál es el sentido? Entonces, sí es cierto eso que dices. O sea, llega el punto en el que tienes tantas cosas como que hacer, ofrecer, experimentar. Y hay esa libertad, cosa que en Guadalajara no. Uh-huh. Entonces es mucho como de empezaba yo a ver como esta onda de las apariencias, de inclusive, o sea, tú y yo llegamos a ir a terapia en Guadalajara y lo que más me hizo shock es que la propia psicóloga nos dijo, ¿saben qué? Piénsenla bien si quieren estar en Guadalajara, porque Guadalajara es una ciudad de doble vida y yo los veo a ustedes muy bien, nada más tienen que hablar más y pues ya no vengan. Tengo como que otros pacientes más intensos que atender. Sí, les damos de alta ahorita mismo. Sí, ahora sí que no necesito su dinero, mejor váyanse a solucionar sus cosas. Pero sí era interesante porque pues imagínate, vas llegando a la ciudad y que te empiecen a topar
o mencionar este tipo de cosas es como, ok. Sí, es un asunto interesante. O sea, y hablando de un tema como más, digamos, más general y como, digamos, poniéndonos en los zapatos de la gente de Guadalajara que hemos llegado a conocer, es que sí se me hace... la gente es mucho más tradicional y es mucho más protocolaria que en Tijuana. En Tijuana se busca romper los protocolos, se busca cómo saltarse las reglas, se busca cómo mover las cosas para que las cosas puedan suceder. En Guadalajara la gente le gusta por lo menos aparentar que está siguiendo las reglas y también no le gusta la idea de por ejemplo, quedarse atrás en cuanto a la media de la sociedad. O sea, es un poquito más, la gente es un poquito más unida mentalmente, digámoslo así. O sea, que lo dirías como tipo Hive. Sí, mente de colmena en el aspecto de que, ok, tengo 21 años, ya tengo que buscar pareja para verlo de casarme, porque tengo que verlo de tener hijos, porque la verdad es que si quiero poder disfrutar de mis nietos, tengo que empezar ahorita, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas son comentarios que yo llegué a escuchar de gente local y que nació en Guadalajara, cosa que en Tijuana jamás ves o piensas. Claro. Conocemos a gente que apenas está empezando, oye, como que ya me estoy tardando, ¿verdad? Y tienen 40 y tantos años, o sea, en Tijuana. Pero, por ejemplo, nosotros acabamos de llegar a Guadalajara y teníamos nada más 5 años de casados y de volada nos preguntaron, pues, ¿dónde están los hijos? ¿No? Ajá. Y eran personas, pues, jóvenes a nosotros. O sea, no me acuerdo qué edad tenía yo ahí, creo que 31. Sí, pero ahí 32, 31. Ajá, y era como, no, pues, o sea, la persona que me estaba preguntando tenía 28 y ya tenía 2 bebés, ¿no? Y yo así como, oh, shit, ok, pues cada quien, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que esas adaptaciones es cuando, bueno, shocks, empiezas a crear como cierta adaptación, ¿no? De que, ok, bueno, aquí la gente es más persinada, aquí la gente es un poco más tradicional, se fijan más en los valores familiares, a lo mejor puedo aprender algo de esto, ¿no? No, y definitivamente, porque fue algo que también empezamos como ligeramente, y de hecho como ya empezamos a considerar durante la pandemia, echar raíces. O sea, era como estábamos abiertos a adaptarnos a cómo funcionan las cosas en la vida de Guadalajara, porque de hecho también tengo que admitir que disfruté de la pandemia bastante también, porque pude disfrutar de nuestra casa y pude disfrutar de crear cosas mientras ahí estaba contigo, estábamos juntos todo el tiempo, podíamos salir pues a caminar y a como disfrutar un poquito más de como el acceso cercano de las cosas. Entonces, no sé, como que pudimos estar en paz con el mundo en Guadalajara en el aspecto de que siento que consideramos la idea de poder sentar cabeza y tal vez tener familia. Fue una adaptación para nosotros también. Sí, de hecho, o sea, esto lo estábamos hablando, ¿qué fue? 2021. Ajá. Bueno, era 2010, 2020. Lo empezamos a pensar. Bueno, sí, pensar sí, porque... Ajá, empezaba yo a preguntar ahí con mis colegas, con mis compañeros de, oye, ¿qué zonas son como suaves para vivir o para comprar una propiedad? Y me empezaban a hablar esto del tráfico, de que hay que contemplarlo para llegar a la oficina y demás. Entonces creo que la plática la empezamos a aterrizar más tú y yo a mediados finales del 2021. Sí, 2020. Sí. Ajá, en la pandemia. Sí, ya. 2020. Entonces, si dijimos, bueno, Guadalajara es una ciudad familiar, pues supongo que va a estar bien tener familia aquí. Sí. Tiene zonas bonitas, parques, hay mucho como restaurantes, plazas que ir. Sí. Igual está conectado con otros estados. Entonces fue como que algo que nos aportó, digamos, Guadalajara a nosotros, ¿no? Sí. O sea, como
esa perspectiva familiar. No sé Sí. si también influyó que estábamos quizás en otra etapa tú y yo. Sí, ya teníamos un rato de casados, ya nos habíamos movido para todos lados, o sea, o sea, y sí fue un asunto que nos ayudó a nosotros a como a poder como tranquilizarnos también y estar en paz con el mundo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahora sí que ya en el 2021 fue cuando nos movimos a Noruega. Así es. Y pues aquí viene también otra de las adaptaciones muy fuertes que tuvimos, porque quiero empezar a profundizar un poco entre nosotros, ¿no? O sea, cuando llegamos a Noruega, pues sí, todo era nuevo, ¿no? O Sí. sea, estábamos en la zona de no confort a todo lo que daba. Sí, era como territorio alienígena para Sí, nosotros. sí, sí. O sea, hablando de cuestiones naturales, o sea, la naturaleza, el clima, el idioma, las costumbres, las casas, o sea, se los juro que para una persona que nunca ha vivido y nunca viajó en Europa, hablando de mí, yo no sabía, por ejemplo, cómo hacer una cama, porque Sí. va a sonar muy tonto, pero es que la manera en la que uno hace la cama en México, y digo, hacer es como tender la cama. Tender vaya. la cama, acomodar la cama. Sí. Es como arreglar la cama para que pueda estar lista para que la puedas usar. Sí, es muy distinta aquí en Noruega. Entonces, empezando por esos pequeños detalles de que cómo que se ventila la casa, cómo que, a ver, los calentones, o sea, todo es eléctrico, o sea, todas esas cosas para mí eran como, wow, esto es nuevo, ¿no? Entonces Sí. ahí empezó como, digamos, una adaptación en cuanto al entorno del día al día. Sí. Pero, por ejemplo, profundizando, Rodrigo, ¿cuál ha sido como una transformación que tú has tenido que hacer estando aquí en Noruega de tu familia? ¿Sí me explico? O sea, algo que tú hayas aprendido como, o que tengas muy arraigado de tu familia, independientemente de dónde viviste, de Tijuana, Guadalajara, etcétera. Estoy hablando de valores. O sea, valores que tú hayas tenido que readaptar o cambiar Sí. o modificar o soltar Sí. estando aquí en Noruega. El que se me viene a la mente es el hecho de que hay como ese en México, y pues, o sea, se vivió en mi familia también, esa idea de la constante lucha por las cosas básicas humanas. Lo que es ¿Un ejemplo concreto? sí, o sea, tener que trabajar para poder comer. ¿Sí? O sea, uno está trabajando para sobrevivir en México. Y incluyo Tijuana, incluyo Guadalajara. La mentalidad es, tengo que seguir trabajando porque ahí viene la pobreza. Hay una mentalidad colectiva de carencia, porque sí, tenemos un historial de mucha inequidad económica. O sea, hay muy poca gente que tiene mucho dinero y hay muchísima gente que tiene poco dinero. Entonces, o sea, y somos como, digamos, víctimas de la inflación y víctimas del consumismo. O sea, mi familia, o sea, vengo de gente que está buscando cómo sobrevivir y tener una mejor vida. Pero al mismo tiempo ves y tienes la perspectiva de Estados Unidos, de las ganas de tener más. Y mira, yo tengo una televisión, pues yo tengo dos, pues pues sí, pues yo tengo 3 televisiones, ¿no? Ese como sentido de competencia estaba como muy arraigado en mí, incluso en el asunto del contexto del trabajo. O sea, yo quedaba súper bien en alguna empresa americana. O sea, sí llegué a tener oportunidades de trabajar en Estados Unidos y no me sentía como fuera de lugar, ¿no? Ok. Sí. Eso está interesante. O sea, porque compartía los mismos valores que los americanos, ¿no? Sí. Y toda la gente de frontera, quizás. Sí, mucha gente de frontera y sobre todo la gente de Tijuana, porque también cabe mencionar que yo vengo de Mexicali, sí, y sí tienes el acceso a Estados Unidos, sí, pero la gente es más mexicana
que en Tijuana. Sí. Yo no conozco a mucha gente, me tocó nada más conocer a 2 personas de Mexicali y sí se nota mucho la diferencia. Sí. Mexicali con Tijuana. Sí, entonces, o sea... Como que son más conformistas en Mexicali. Sí, es un poquito más como de que se quedan del lado de México. Relajadillos. Sí, sí. Y, o sea, una de las cosas que yo tuve que aprender a adaptar es exactamente, o sea, volvimos a llegar a un lugar donde la gente tiene mentalidad de colmena. Y llegamos a una sociedad en la cual todo está nivelado. O sea, el sueldo de un desarrollador de software es prácticamente idéntico al sueldo de un conserje aquí en Noruega. Entonces, no importa qué hagas, vas a tener lo mismo que todos los demás. Y eso es algo que causa shock a muchísimas personas aquí. Y shock para bien y shock para mal. O sea, porque uno dice, ok, ya llegué aquí a Noruega, ¿cuánto sueldo tengo? Ah, ok, bueno, tengo este sueldo. Entonces, ¿cuándo voy a subir de sueldo? Entonces te dicen, ¿cómo que cuándo vas a subir de sueldo? Sí, o sea, ¿cuándo me van a subir de puesto y de sueldo? No sé, no tenemos necesidad. Oye, ¿y tú cuánto tiempo tienes en este mismo puesto? No, pues como 22 años. ¿Tienes 22 años en el mismo puesto? O sea, yo estoy cambiando de trabajo cada 2 años porque se me hace insuficiente la situación. Entonces, un shock que yo tuve, o sea, tengo que admitir que sí le batallé un poco, pero ya aprendí cómo adaptarlo a mi vida. Es la idea de poder estar en paz con que lo que tienes estás bien y ahora busca hacer cosas que te gusta hacer. No busques simplemente cambiar de trabajo simplemente por esa como sensación de supervivencia porque ahí viene la pobreza. Sí, ¿no? Entonces podríamos decir que una adaptación que tú realizaste de acuerdo a los valores de tu familia fue que tu ambición bajó. Sí. O sea, se adaptó, vaya. Sí, mi ambición ya no es dirigida tanto que al sueldo o la posición o qué tantos empleados tengo a mi cargo. Nada de esas cosas ya son cosas que estoy como buscando realmente. Son cosas que, o sea, ya lo que estoy buscando y mi ambición es cómo puedo ver la manera de poder sentirme realizado en mi vida con las cosas que hago. O sea, estoy en paz con el trabajo. Ahora estoy viendo la posibilidad de tener este estudio de música y ser productor musical porque pues tengo tiempo para hacer eso, ¿no? Incluso aunque vayamos a tener o sea, vamos a ser papás. Y al ser papás, o sea, también ya me hace pensar también, ok, pues qué tipo de casa quiero tener para poder tener un ambiente creativo y que no se sienta esa sensación de pobreza y esa sensación de que ahí viene la pobreza y tienes que trabajar doble, triple para que no venga la pobreza. Son cosas que ya estoy erradicando de mi esencia que hace que ya piense diferente la paternidad en general. Sí, a mí sí me ha sorprendido que creo que empezaste a mencionar esto en tu segundo trabajo aquí en Noruega, que fue cuando me dijiste, la verdad, a mí ahorita ya me vale cuánto gane. Y para mí fue como, ¿what? O sea, ¿cómo? ¿Por qué estás diciendo eso? Y me empezabas a explicar, creo que en ese momento no eras del todo tan consciente como ahorita, pero sí me decías que, pues es que estamos bien. O sea, si gano más, si gano menos, no importa. Y te empezabas a enfocar más en que lo que fueras o sea, si moverte a esta nueva empresa, que es en la que actualmente estás, que fuera algo que te llenara. Sí. Y recientemente, creo que fue la semana pasada, invitamos a unos amigos chilenos aquí a la casa y precisamente tocábamos ese tema, ¿no? Uh-huh. De que llega un punto en el que
ya no estás, como decimos en México, persiguiendo la chuleta, que llega un punto en el que estás en paz con lo que tienes y que aprendes a disfrutar la vida. Sí. Cosa que, por ejemplo, en nuestro país de origen, pues no sé si en algún momento lo llegas a alcanzar, ¿no? Sí, de Porque hecho, inclusive gente que es de posición social alta y que no tienen como mucho por qué, pues batallarle, digamos, aún así no se ven del todo satisfechos. sí, no, y o sea, el tiempo libre que tienen lo usan para poder ser máximamente eficientes, para poder seguir con el otro proyecto, seguir con el otro, con la otra empresa, porque no tienen una, tienen dos, tienen tres, y o sea, y aquí la gente va a trabajar, sale temprano Sí. porque salió el sol y no está nublado y se van a ir a sentar a una banca, al parque, a disfrutar del sol. Sí. Eso es como, y decir como estoy bien con la vida porque hoy salió el sol. Ese es algo que jamás pensamos. Sí. De hecho, aquí estás ya entrando a lo que yo he tenido que transformar de los valores, digamos, que de mi familia, que es precisamente aquí en Noruega he valorado la gratitud. He aprendido a estar agradecida con lo que tengo. Y tengo años diciéndolo, pero creo que nunca lo había compartido así en voz alta. La situación es que en mi familia, al igual que en la tuya, o sea, la ambición es como muy, muy importante, ¿no? Sí. Pero sobre todo, no sé si es por el hecho de que seas mujer, tienes que cubrir como todo este checklist de cosas que estando, por ejemplo, aquí en Noruega lo veo como innecesario. Por ejemplo, que tienes que estar delgada, que tienes que estar bonita, que tienes que ser inteligente, que tienes que tener un superpuestazo, que tienes que tener una pareja perfecta. O sea, toda la perfección cae fuertemente sobre la mujer. Y obviamente esto es dependiendo del estado en el que estés, ¿no? Pero es lo que yo aprendí de mi familia. O sea, en mi familia hay una misoginia invisible bien marcada y que a mí me ha impactado mucho como a través del tiempo, ¿no? Y haciendo preguntas tan estúpidas como, por ejemplo, en la secundaria, de que de repente escuchaba que primas estaban como criticando que la amiga de la prima se quedó con un vestido y no sé qué, y yo ingenuamente preguntando, ¿y por qué no se lo pides? Y me volteaban a ver como, no, ¿cómo crees? ¿Sabes? O sea, ¿cómo vas a decir eso? Y yo, ¿por qué? Aquí anda Pipo, si escuchan ruiditos. Entonces, esto, por ejemplo, llegar aquí a Noruega fue como, ay, por fin, o sea, mujeres con las que me puedo como relajar, porque aquí las apariencias no importan. Me sorprendió mucho, por ejemplo, darme cuenta que las adolescentes, la mayoría, porque creo que aquí es lo mínimo, las que son acomplejadas. Aquí las noruegas hacen como mucho embrace, como están orgullosas de quienes son. Sí. Si están altas, chaparras, gordas, flacas, o sea, no importa. Sí. O sea, aceptan lo que son y están contentas con lo que tienen. Sí. Otra cosa es de que cero marcas, bendito Dios, o sea, de verdad que eso de estar aparentando mucho, de que a ver qué marcas traes, que la bolsa y no sé qué, o sea, es algo que aquí en Noruega casi es mal visto que traigas como una bolsa de marca. A menos de que te vayas a Oslo, ¿verdad? Sí, ya, o ya a otros países Sí. nórdicos. Sí. Pero, por ejemplo, aquí fue muy relajante ver eso, ¿no? Y eso sí, como que yo creo que es generacional el hecho del maquillaje. Se maquillan mucho y a veces yo digo, ¿para qué? Si están como bonitas así, naturales. Pero sí llega un punto en el que entras en esa parte de confort, de vestirte como más, priorizar el confort sobre la estética. Entonces esto, por ejemplo, fue una de las pequeñas cosas como que vi y dije, me gusta.
también ves muchos grupos de chicas, o sea, como que siempre, por lo menos, son de 2 a 5, 6 grupitos, en grupitos, vaya. Cosa que en Tijuana y en Guadalajara no me tocaba ver mucho. Como que sí habían grupos de mujeres como, no sé, 3 o 4, pero de repente se crean esas alianzas. No sé cómo sea aquí, pero al menos se ve como que son más fraternales entre todas. Y eso se me hace muy, muy padre. Entonces, esa fue una de las cosas que tuve, por ejemplo, que deshacer de esos valores que yo, bueno, o costumbres o no sé qué sean, características de mi familia que dije, ay, mira, aquí no. Aquí esto no se aplica. Y está muy bien porque me siento como, así como tú te sentiste con los americanos, Sí. así yo me sentí aquí. Entonces creo que le tuve que bajar un poquito a mi manera de vestir porque a veces casi toda mi ropa es muy elegante. Entonces aquí es como, bueno, trata como de mezclarle. Y le comentaba también a una amiga de Tijuana, o sea, por primera vez me tuve que comprar unos tenis porque yo no era de usar tenis. Sí, tú siempre has sido de usar tacones. De tacón y o el flats. problema aquí es que no se pueden usar tacones, la verdad. Creo que aquí en esta zona, creo que un poquito más, no sé, Sandes. Pero pero sí, hay zonas donde puedes y donde no. Pero, ajá, esas fueron como una de las cosas. Ahora, yo creo que aquí tú y yo estamos en sintonía con respecto a que el viaje que hicimos a Japón de aprender a respetar a tu entorno fue una adaptación que como mexicanos tuvimos que hacer cuando viajamos por primera vez a Japón en el 2018, pero que gracias a ese viaje, adaptarnos aquí a Noruega nos fue muy fácil. Sí. Porque también está esta situación de que pues yo no estoy muy familiarizada con la cultura, creo que tú más, japonesa. Pero sí me acuerdo que cuando hicimos este viaje con tu hermano y amigos, o sea, era como empezar, al menos de mi parte, ¿no? Empezar a considerar al otro. O sea, antes yo lo ignoraba al otro. En ese tiempo, estoy hablando 2018. Pero haber hecho ese viaje para mí fue como que, ok, no hay que hacer ruido después de las 10, ok. Sí. Porque pues el otro a lo mejor está descansando. Hay que respetar al otro. Sí, sí, hay que considerar al otro. Y también de que si alguien dejó algo tirado en la calle, pues ahí se queda. Nada del gandallismo mexicano de que, a ver qué es, ¿sabes? Entonces, esas cosas como que para mí fueron como muy significativas porque también llegar aquí a Noruega, seguía yo con ese chip. O sea, gracias a ese viaje como que empiezas a entender, ¿no? Y lo empiezas poco a poco a aplicar en tu vida diaria, por ejemplo, ya regresando a México, y empiezas a respetar de no hacer tanto ruido, de considerar el espacio del otro, de no invadir, de si lo ves concentrado no llegar y atropellar, o sea, como con palabras, digamos. Y aquí en Noruega pues sucedió lo mismo, ¿no? O sea, como que ya es cuando empiezas a aplicar más fuertemente, al menos de mi parte, no sé tú, ¿verdad? Sí. Este conocimiento de respetar y considerar al otro. Sí, así es. Sí, es un asunto muy fuerte aquí. Y eso es lo que hace que mucha gente de países cálidos como en Latinoamérica tengan un poquito de dificultad para adaptarse aquí. Y eso es sobre todo porque nosotros, o sea, por ejemplo, si lo pienso como individualmente, yo creo que para niveles mexicanos, yo soy una persona respetuosa de los demás. Mucho. Sí. Pero para niveles noruegos ya rayo en lo encimoso. ¿Sí? Donde ¿Pero por qué dices eso? No, es que sí sucede. O sea, me toca verlo completamente a diario en los entornos donde yo trabajo. O sea, entonces, y como mexicano uno es fraternal. Uno ya, o sea, 30 segundos y ya tiene amigos, pues, ¿no? Y las cosas no son así aquí. Tú tienes que buscar espacios
para que pueda haber una apertura para el diálogo. O sea, tiene que haber un plan y un método para poder encontrar esa como conexión. No es algo que nosotros necesitamos en México. Nosotros decimos, mira, te viene el camión. Aquí estamos, otra vez en el camión, pues ya eres mi amigo, ¿no? O sea, no es un asunto que funciona así aquí. Sí. Entonces, aquí tienes que darles tiempo a la gente, tienes que darles su espacio. Y es algo que aprendí inmediatamente porque sí tengo como mucho conocimiento de la cultura japonesa. O sea, y sí es algo que me hizo aprender rápidamente de que, la gente aquí es tímida. No es fría, como dicen algunos latinos expats aquí. Porque sí dicen la gente que es de países cálidos que la gente aquí es fría, pero no es fría. No, yo creo que a final de cuentas, conforme resuenas es lo que atraes. Y nosotros, por más de que nos han advertido de que no, que te hacen caras o que no te voltean a ver o cosas así, jamás nos ha tocado eso, jamás. No, para nada. Desde los primeros vecinos que tuvimos, que fue en Stavanger. El señor panadero. Sí, el señor Don Pan. Saludos al señor Don Pan. Sí, o sea, desde ese momento, inclusive los vecinos de alrededor, siempre era como nos volteaban a ver y nos saludábamos mutuamente. Nunca fue como, son expats, no los volteo a ver. No, nunca. E inclusive aquí donde estamos, o sea, tenemos una relación con los dueños de la casa súper bonita. Nos apoyamos, nos saludamos, estamos al pendiente unos del otro. Entonces, sí, es algo diferente. Pero eso que mencionas de la cuestión laboral, creo que a ti te ha tocado más trabajar con noruegos de nuestra edad que a mí. Sí. Porque a mí me ha tocado más expats. Entonces, en ese aspecto, creo que también coincido en que sí son tímidos totalmente y por eso veo como mucha similitud entre Japón y Noruega. De hecho, tenemos por ahí un episodio hablando de ello. Pero sí también noto que, no sé si pasa lo mismo en Japón, los noruegos buscan como un tema en común y a veces a mí me lo han preguntado como muy directamente. Tuve una colega noruega, de hecho, creo que era más joven que yo, y me preguntó así muy francamente, y de hecho no es de esta zona, porque ya ves que normalmente hemos visto que los noruegos fuera de la ciudad son más como directos, son más francos. Entonces ella sí me preguntó, a ver, platícame qué te gusta hacer para ver si hay un tema en común. Y yo, ok. O sea, yo ya me sabía el hack, ¿verdad? Tienen menos filtros. Sí, entonces empezábamos a compartir las series que nos gustaban, que nos gustaba ver. También ella estaba en pareja y era así como que íbamos como, sí, mi pareja también hace eso, mi esposo también hace eso, y así. Entonces sí buscan como esos puntos en común. Sí. Y si no hay puntos en común, está bien. Sí, está bien. Y se respeta y todo eso, pero por lo menos se sabe. Y de una vez, o sea, nadie pretende que quiere ser su amigo, ¿no? Ajá. Sí. Pero también he notado que cuando tú te abres, por ejemplo, con unos noruegos, y está ese dicho, que no me lo sé noruego, pero dicen que cuando tienes un amigo noruego es para toda la vida. Sí. Sí lo creo, ¿eh? Yo lo creo completamente. Sí, sí ha sido muy interesante porque dices, pues qué tierno, ¿no? O sea, qué tierno que sea tan honesta y franca una relación, que puede a lo mejor pasar tiempo sin verse o que no sé, por X, Y o Z ya no están en la misma zona, pero se siguen frecuentando. Y fíjate que eso fue algo que eventualmente ya hablaremos de las amistades, que en México es muy diferente. O sea, si en México, obviamente hablando desde mi experiencia, dejas de reportarte porque a veces hasta, híjole, no manches, llegas a distanciarte un poquito, ya, es como que hay mucho drama de por medio. Y acá no. O sea, puede pasar un buen rato y sigue todo como si nada.
Y me recuerda un poco a algunas relaciones de amistades que tú también has llegado a tener en México, que tú me decías, ay, pues es que puede pasar mucho tiempo sin ver a esta persona y cuando nos contactamos es como si nos hubiéramos visto ayer. Sí, es como si no hubiera pasado nada. Es porque no se trata de cuánto tiempo ha pasado, sino de disfrutar de ese momento de poder juntarnos. Sí. Porque hay mucha cultura de culpabilidad en México en el aspecto de que ¿por qué no me has frecuentado? Y de hecho la conversación se trata de quejarse de que no se ve la gente y se acaba la reunión y nunca se habló de nada más que quejarse de que nunca hay reunión. Sí. Y por ejemplo, nada más así brevemente, la experiencia que yo he tenido de trabajar aquí en Noruega con expats y que curiosamente han sido más de Medio Oriente, Asia, Medio Oriente e India. Ha sido muy interesante porque también he aprendido yo de que, no sé si era esta como analogía que nos hacía la otra vez nuestro amigo hindú, de cuando vienes de un país cálido y cuando vienes de un país frío, ¿no? Pero me he topado con que la sensibilidad está muy a flor de piel. Entonces, pues tienes que, como que lo que yo he tenido que aprender es a pensar bien lo que voy a decir, como 2, 3 veces, porque también se puede malinterpretar, vaya. También he aprendido que, por ejemplo, cuando trabajas con expats de estos países que menciono, o sea, como el mueganito es muy importante. Sí. O sea, la unión. Y no se te vaya a pasar que se te pasó, no sé, invitar a X persona al meeting, a la reunión, porque ya lo toman muy, muy ofensivo, ¿no? Entonces como, oh, shit, o sea, tengo que pensar como... Es como si estuviera trabajando con mexicanos tradicionales, pero a la 7ª potencia. Entonces es como, híjole, sí he tenido, por ejemplo, que adaptarme también a esa situación, ¿no? Claro. Pero cosa que veo, por ejemplo, con los noruegos, que es muy distinto, porque también he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos. Entonces, en Noruega, con los noruegos es como más relajado, vas directo al punto. Pero con estos expats es como tienes que preguntar, hey, ¿cómo te ha ido? O sea, como que platicar más, bromear más y al último como ya trabajar. Entonces para mí ha sido como, hoy tengo que malabarear varias cosas, ¿no? Y he tenido que pues adaptarme ahora sí que a las culturas también, ¿no? Sí. Sí ha sido, o sea, ahora sí que ha sido un viaje, o sea, de un camino cuesta para arriba en el cual hemos tenido que trabajar nuestra flexibilidad al comportamiento y la cultura. O sea, hemos tenido que aprender sobre todo a ser flexibles y no ser rígidos con nuestra manera de ser. Y eso es algo que yo recomiendo muchísimo para cualquiera que quiera, y no necesariamente tienen que cambiarse de país, o sea, en el mismo país donde viven, si ustedes tienen que cambiar de zona, lo que yo les puedo recomendar es sean abiertos, escuchen a los demás y entiendan el entorno. Eso les va a ayudar a facilitar muchísimo su paz mental a la hora de tomar una decisión, porque no es fácil tomar una decisión de moverte del lugar. No, y precisamente y para cerrar este tema, creo que hemos visto a lo largo de estos casi 3 años y medio, 3 años y medio, casi 4, la diferencia de latinos que, por ejemplo, han vivido en otras partes del mundo y que no vienen precisamente nada más desde México. Sí. O sea, como que está esa consideración por otras culturas, precisamente como dices tú y aplicas muy bien la palabra, la flexibilidad, el poderte adaptar a un nuevo entorno. Entonces, los latinos compatriotas que nos hemos topado y que se la pasan quejándose todo el tiempo del país, llega un punto en el que dices, oye, ¿y has vivido en otros países? No, nada más en este. Entonces dices, ok. Sí. O sea,
entiendes de dónde viene, pero también está esta como otra parte, ¿no? De que, pues es que, güey, o sea, si te invitan a comer a la casa de un amigo, pues vas y te comportas como debe, ¿no? O sea, no sí, sé, así es. o sea, por lo menos como agradecer de, ay, gracias por la comida. También cabe mencionar, y de hecho es algo que se me acaba de ocurrir, es que, o sea, tiene que haber un balance entre entender, ser flexible y poder ponerte en el zapato de los demás y aceptar también. Súper importante, aceptar que si te mueves a Alemania, hagas lo que hagas, nunca realmente vas a poder ser completamente alemán. Ah, ¿Ok? eso es muy importante, sí. Sí. Nunca, siempre vas a hacer esta cosa en medio que es una esponja de absorción cultural que te hace convertirte en otra cosa más. Uh-huh. Entonces nunca vas a ser completamente alemán, por más de que aprendas el idioma y por más de que aprendas todos los protocolos que hay. Si vienes de México, eres mexicano. Uh-huh. O sea, y tienes que también estar en paz con ello, ¿no? O sea, sí, ser flexible, entender a los demás, ser compasivo con los demás y también ser compasivo contigo mismo y decir, yo estoy aquí y me veo raro de estar con todos estos güeros altos y yo soy un chaparro moreno. O sea, y siempre me voy a ver raro y estar en paz con ello. El hecho de que siempre vas a estar como en esta zona de no exactamente estar adaptado. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces es importante que entiendas que uno, o sea, sí, no vas a ser jamás como ellos, pero ellos también tienen mucho que aprender de ti. Sí. O sea, la gente que jamás se ha movido del país al que vas tiene mucho que aprender de ti. Y al mismo tiempo hay muchísima gente de otros países que está ahí también y que se siente igual de inadaptada que tú. Uh-huh. Entonces, nosotros nos lo hemos tomado de una manera como personal de hacer un entorno de aceptación también para toda esa gente que es de fuera de Noruega. Sí, que ya hablaremos de eso en el siguiente episodio. Sí, das apertura al siguiente episodio, pero creo que por el momento cubrimos muy bien los temas, los subtemas, sobre esta adaptación que hemos tenido que hacer nosotros como mexicanos en nuestro propio país y en este país nuevo que es Noruega, ¿no? Sí. Y pues muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de diferentes temas de todo tipo. Por favor, si tienen alguna idea de qué tema les gustaría que habláramos o qué cosas tenemos nuestras opiniones y todo eso, y si les interesan nuestras opiniones, estamos muy contentos de compartirlas. Sí, y pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye.